Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, nos ponemos delante del Señor con humildad y reconocemos nuestra limitación y nuestro pecado. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos llevará un día a la vida eterna. Amén. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte como Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá, el 4.º año, en el 5.º mes, Ananías, hijo de Azur, que era un profeta de Gabaón, me habló así en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sacó de este lugar y se llevó a Babilonia. Y también a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los deportados de Judá que fueron a Babilonia, los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando yo quiebre el yugo del rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías se dirigió al profeta Ananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaban de pie en la casa del Señor. Y el profeta Jeremías dijo: Amén. Que así lo haga el Señor, que el Señor cumpla tus palabras, las que tú has profetizado, haciendo volver los objetos de la casa del Señor y a todos los deportados de Babilonia a este lugar. Sin embargo, escucha bien esta palabra que yo digo a tus oídos y a los oídos de todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido desde siempre, a mí y a ti, profetizaron la guerra, el hambre y la peste a numerosos países y contra grandes reinos. Pero si un profeta profetiza la paz, solo cuando se cumple la palabra de ese profeta, él es reconocido como profeta verdadero enviado por el Señor. El profeta Ananías tomó la barra que estaba sobre el cuello de Jeremías y la quebró. Luego dijo en presencia de todo el pueblo: Así habla el Señor. De esta misma manera, dentro de 2 años, yo quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que está encima del cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. Después que el profeta Ananías quebró la barra que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías, la palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos: Ven a decirle a Ananías, así habla el Señor: Tú has quebrado barras de madera, pero yo pondré en lugar de ellas barras de hierro, porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he puesto un yugo de hierro sobre todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor,
rey de Babilonia, y ellos le servirán hasta los animales del campo se los he dado. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has infundido confianza en este pueblo volviéndote de una mentira. Por eso así habla el Señor: yo te enviaré lejos de la superficie del suelo, este año morirás, porque has predicado la rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió ese mismo año en el 7º mes. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Enséñame tus mandamientos, Señor. Enséñame tus mandamientos, Señor. Apártame del camino de la mentira y dame de la gracia de conocer tu ley. No quites de mi boca las palabras verdaderas, porque puse mi esperanza en tus juicios. Enséñame tus mandamientos, Señor. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que tienen en cuenta tus prescripciones. Que mi corazón cumpla íntegramente tus preceptos, para que yo no quede confundido. Enséñame tus mandamientos, Señor. Los malvados están al acecho para perderme, pero yo estoy atento a tus prescripciones. No me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseñas. Enséñame tus mandamientos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba ahí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flacos de su manto. Tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muchas han sido las interpretaciones sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús calma la tempestad. Lo que sí se ponen de acuerdo los autores es que las aguas que aparecen en el momento de la creación, las aguas que en este caso están revueltas, simbolizan el mal, lo malvado del mundo, lo oscuro, lo tenebroso, lo desconocido. Y en este caso Jesús camina sobre las aguas revueltas del lago en un claro símbolo de que Jesús está por encima de lo malvado. Jesús está por encima incluso de muchas cosas a las que nosotros como seres humanos y seres limitados estamos anclados. En este caso, Pedro desea ser como Jesús, desea estar con Jesús y desea también experimentar esta situación de caminar sobre las aguas. La barca es la Iglesia, la comunidad cristiana, este barco en el que vamos todos. Cuando pensamos en este trozo de Evangelio, en esta lectura del Evangelio, podemos pensar sobre el miedo, que es en definitiva lo que hace que Pedro se hunda. ¿Cuáles son nuestros miedos? Podemos preguntarnos en el día de hoy, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿A qué le tenemos miedo? Los que somos adultos vamos aprendiendo que el adulto no tiene miedo o no debe expresar ese miedo y vamos relegando el miedo al mundo infantil. Los niños tienen miedo a la oscuridad, a los monstruos. Los niños tienen miedo a quedarse solos. Y queremos hacernos creer entre nosotros que llega un momento en el que los miedos desaparecen. Y eso no es cierto. Los miedos nunca desaparecen. Evolucionan, se transforman, cambian, pero el miedo es algo que acompaña al ser humano durante toda su existencia. Y los adultos también tenemos miedo. Y el primer paso para vencer al miedo es reconocer que tenemos miedo. Porque si no reconocemos que tenemos miedo, estamos entregando a esta emoción, a este sentimiento, a esta emoción, estamos entregándole un poder, un dominio sobre nosotros mismos. Y el miedo, cuando nos domina, tiene varios efectos. El miedo nos paraliza, el miedo nos hace reaccionar de forma agresiva, el miedo nos hace encerrarnos en nosotros mismos y por miedo podemos hacer verdaderas locuras. Por eso, para trabajar un poco sobre el miedo en nuestra vida, lo primero es reconocer a qué le tenemos miedo. Tenemos miedo a la soledad. Tenemos miedo a que no nos quieran. Tenemos miedo a que las personas nos critiquen. Tenemos miedo a veces a ser diferentes y a ser señalados con el dedo. Tenemos muchos miedos. Vamos a reconocer que tenemos miedo. Vamos a identificar ese miedo. Quizás en este tiempo de cuarentena estamos en casa y nos hemos quedado a solas con nuestra soledad y a veces también con nuestro miedo. Y esto podemos catalogarlo como algo negativo y nada más lejos de la realidad. Identificar nuestros espacios oscuros nos ayudará a iluminarlos. Identificar aquello que nos paraliza, nuestros propios miedos, nuestras propias limitaciones, nos ayudará a avanzar y a mejorar. En este tiempo de cuarentena, seguramente que hemos pensado mucho y que estamos pensando mucho, qué es
lo verdaderamente importante en nuestra vida, con quién contamos verdaderamente, qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos gustaría cambiar, a quién tenemos, a quién no. Tenemos muchos elementos que este tiempo de cuarentena se nos están presentando, por eso podemos decir que es un tiempo de gracia. Está siendo un tiempo de desierto, como Jesús pasó antes de su vida pública. Nosotros estamos en casa con los nuestros, con nuestra familia, con aquellos que amamos y que nos aman, y que a pesar de que a veces surgen roces y hay conflicto, son personas con las que nos unen lazos de afecto, lazos de sangre, lazos de verdadero cariño y amor. En este día reconocemos que cuando tenemos miedo, el miedo nos hunde en el mal. El miedo nos hace entrar en aquello de lo que huimos normalmente en nuestra vida. El miedo es la puerta de entrada a una serie de elementos negativos en nuestra vida y en nuestro mundo. Por eso, en este inicio de semana, quiero dejar esta pregunta. ¿A qué le tienes miedo? ¿En qué consisten tus miedos verdaderamente? Vamos a ponernos en la presencia del Señor, intercediendo por nuestro mundo y por la Iglesia. En este día, Señor, te pedimos por todas las personas que siguen en los hospitales, por todas las personas que están enfermas, por los que los curan y los cuidan, por los enfermos, por los médicos, por las enfermeras y enfermeros, por el personal de aseo, por todas las personas que hacen que los hospitales estén a punto. Renueva, Señor, sus fuerzas, bendícelos en su enfermedad. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te presentamos, Señor, nuestra vida y te presentamos también nuestros miedos, para que tú, Señor, nos ayudes a identificarlos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te presentamos también, Señor, a todas las personas que viven sin ilusión y sin esperanza, aquellos que se sienten hundidos, aquellos que no encuentran el horizonte para seguir adelante. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te presentamos, Señor, junto con todos nuestros enfermos, a nuestro hermano Abraham Blanco, para que le concedas la salud física y espiritual. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos nuestros difuntos amigos y familiares, en especial en su cuarto día de novena del Señor César Villarruel, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas las intenciones que colocan nuestros hermanos a través de la plataforma de Instagram y Facebook, y por Radio María, para que las personas que aunque no pudieron escuchar la misa de hoy, igual el Señor pueda acudir a sus necesidades. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y como oramos hoy, nos toca rezar por nuestro Padre General, por sus intenciones que tiene en su corazón. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y todo esto, Padre, te lo presentamos con la confianza de sabernos escuchados por ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito eres, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vid y del trabajo de tantos hombres y mujeres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San José Calazán, San Juan Evangelista, San Alberto Hurtado, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría, porque nos sentimos hermanos entre nosotros, hijos de un mismo Padre, digamos con confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, que un día más quita el pecado del mundo. Felices los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. El Señor es nuestra alegría y nuestra fuerza, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos, no desoigas nuestros ruegos, y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. Que tengamos todos un buen día. Igualmente.